¿Cómo están? Hace unos días grabamos un programa sobre TDAH y recibimos varios WhatsApps, entre ellos el de una amiga mía, Florencia Leaño. Florencia platica de que, bueno, se casa, su marido tiene TDAH, tiene un hijito con TDAH, y una de las cosas que me decía es: Alfonso, no encontré una clínica en México que me ayudara. Y bueno, hoy tenemos aquí una clínica que va a hablar del TDAH. Estén muy atentos, por favor. Si usted, algún pariente tiene TDAH, quédense porque hoy vamos a ver el TDAH desde el punto de vista de una clínica que nos va a ayudar. No se vayan, regresamos. Pues ya estamos de vuelta. Doctora Erika Proal, ¿cómo estás? Hola. Agradecido de que estés aquí. Oye, bueno, platícame primero que todo, pues un poquito de la clínica, cómo nace, por qué nace. Mira, Neuroingenia es el nombre de la clínica y Neuroingenia está en la Ciudad de México. Empezamos en la Ciudad de México y sigue ahí en la Ciudad de México y estamos acá también en Cancún, así que tenemos 2 sedes. Y la clínica nace a raíz de que nosotros veíamos muchos problemas en los adultos que se habían llegado a agravar de alguna forma, y cuando nos dábamos cuenta, si hacíamos como un análisis en retrospectiva, veíamos que había muchas cosas que se pudieron haber tratado en su momento y que tal vez no hubieran llegado a los problemas que tenían en la adultez, ¿no? Como por ejemplo, quiero hacer un repaso, sí, para que vaya quedando claro. O sea, Neuroingenia detectó que varios adultos, sí, traían problemas que se pudieron haber arreglado, corregido, evitado, o a lo mejor no ser tan graves, okay, ¿no? Si los hubiéramos detectado y tratado desde la infancia. Okay. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, nuestro foco un poco cambió hacia empezar desde las nuevas generaciones, desde los niños, adolescentes y jóvenes, a poderlos diagnosticar, no para etiquetarlos, porque muchos papás a veces dicen: es que no quiero un diagnóstico porque no quiero que me lo etiqueten, ¿no? Pero no es para etiquetarlo, sino para saber cómo tratarlo. Una vez encontrado que tiene la persona, ya sea una cuestión emocional, una cuestión más neurológica, una cuestión psiquiátrica, entonces de esa forma ya podemos hacer un tratamiento también multidisciplinar. Por eso Neuroingenia tiene varias áreas. Trabajamos en la parte médica, que ahí es o lo neurológico o psiquiátrico. Tenemos el área psicológica, el área neuropsicológica, que es el área que más coordino yo, y esto es como la parte objetiva de la psicología, que es hacer pruebas en donde verdaderamente yo vea el funcionamiento cerebral de una persona. Entonces puedo ver cómo está su atención, su percepción, su control de impulsos, su planeación, memoria. Entonces esto me permite ver si tiene una falla en alguno de los circuitos cerebrales, y que a lo mejor no es que no quiera poner atención o que no quiera tener buena memoria, sino que verdaderamente no puede. ¿Esto lo hacen en situ, en el lugar? En el lugar, hacemos okay, en el lugar. Y también tenemos el área familiar, que la verdad es que es un área importantísima en todos los trastornos. Hoy estamos hablando del trastorno por déficit de atención, pero en la clínica atendemos problemas de aprendizaje, ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, y muchos de estos trastornos y problemas están relacionados también con el ambiente familiar. Así que el área familiar es un punto muy importante en nuestra clínica. No solamente, y me corriges por favor, no solamente el área familiar, sino el apoyo del área familiar, porque luego hay familias que por no querer aceptar que el hijo o la hija traen un problema, prefieren ocultarlo, ¿no? Y luego pues, ese chavo el día de mañana va a ser un adolescente con problemas. Exacto, y muchas veces en el diagnóstico juegan un papel importante para saber qué está pasando a nivel familiar en la dinámica, que posiblemente pueda estar fomentando alguno de los síntomas, pero también, como dices tú, lo importantísimo es que ya en el tratamiento también pueden apoyar muchísimo, porque cuando hay alguien en la familia que tiene alguna situación, la verdad es que toda la familia se ve involucrada. Entonces es para nosotros un sistema de apoyo el poder trabajar verdaderamente también con todos los miembros de la familia.
O sea, partimos de la base, algo que veo yo mucho en parejas, y voy a usar esto de ejemplo, es que cuando una pareja truena con el novio, lo primero es que es narcisista. Y me canso en decir que para que tú digas que esa persona es narcisista, le tienes que hacer una serie de baterías, ¿si me explico? O sea, no es el hecho de que es narcisista. Yo creo que lo mismo pasa con el TDAH, ¿no? O sea, lo ven inquietito y tiene TDAH, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Tú no puedes ya etiquetar a alguien si no le hicieron los estudios. Exacto. El diagnóstico, la verdad es que ha sido muy controversial a través de los años y nosotros con la experiencia nos hemos dado cuenta que no lo podemos tomar a la ligera. No es solamente el ve al doctor y ve al neurólogo o al psiquiatra, que la verdad es que juegan una pieza fundamental en el diagnóstico, pero no es solamente ir a una consulta en donde te digan check, 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 y si tienes los síntomas y te doy un medicamento. Porque estamos hablando de potenciar las habilidades de una persona que verdaderamente tiene TDA. ¿Y cómo se hace esto? Haciendo un diagnóstico multidisciplinar. Y en pocos lugares se hace, pero es muy importante que sí lo tengan en cuenta porque, les digo, no es solamente un checklist, sino nosotros lo que hacemos en la clínica para poder hacer un buen diagnóstico es, lo pasamos primero, sí, por el área médica, pero también por el área neuropsicológica. Cuando estamos hablando de un trastorno por déficit de atención, que sé que recientemente tuviste una entrevista acerca de ese tema, entonces, bueno, los síntomas están más o menos dichos, pero estamos hablando de que hay fallas en los procesos atencionales, o sea, que a la persona le cuesta trabajo poner atención, y también en las funciones ejecutivas. ¿Esto qué quiere decir? Que me cuesta trabajo llegar a las metas que me propongo, a un proyecto, por ejemplo, todo lo que necesito para llegar a una meta, que es cómo planeo las cosas, cómo organizo, cómo retengo información novedosa. Medir consecuencias también, ¿no? Cómo voy tomando decisiones y las decisiones que voy tomando de pronto no mido la consecuencia, me arriesgo y el control de impulsos ahí también juega un papel súper importante. Entonces, todas esas funciones se llaman funciones ejecutivas y las funciones ejecutivas se encuentran en la parte frontal de nuestro cerebro y esas funciones pueden medirse con la neuropsicología. Entonces, supongamos que tú llegas y me dices, es que creo que tengo un trastorno por déficit de atención y eres un adulto, lo primero que tengo que hacer es un cuestionario para ver cómo tú te percibes, pero no de solamente de lo que estás percibiendo hoy en día. Porque hay que recordar que el trastorno por déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que tuvo que haber estado desde la infancia. Entonces, hago también un análisis retrospectivo, te pregunto cosas de tu infancia, de cómo te fueron afectando esos síntomas en la infancia y además, muy importante, tenemos que hacer esas mismas preguntas a alguien que te conoció desde pequeño. Para ver si coincide. Exacto, entonces se hace como ese análisis y eso no es solamente la evaluación, sino pasas por las pruebas neuropsicológicas en donde te hago la prueba para ver cómo estás en tu nivel atencional y además en tus funciones ejecutivas. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque de chiquito, oye, no, hombre, yo era un ángel, ¿no? Y luego invitas a la mamá a ver, nada que ver. Oye, aquí juega un papel muy interesante. Tuvimos una plática con la doctora Carla Pérez Arechiga y sale el tema del consumo de drogas. Sí. O sea, eso es vital, ¿no? Sobre todo en los chavitos. Sí. En el trastorno por déficit de atención, miren, yo soy doctora en neurociencias y me he dedicado mucho tiempo también a hacer investigación cerebral, de neurobiología, por medio de resonancia magnética. Entonces, lo que me dedicaba era a ver el cerebro de las personas con TDA. Y una de las cosas es que hay una relación de los que tienen trastorno por déficit de atención que no han sido tratados, tienen una tendencia o una propensión a caer más en las adicciones. ¿Por qué? Porque esto va relacionado totalmente con el cerebro. Una de las áreas, que es la que te mencionaba de funciones ejecutivas, es el área frontal de control de impulsos. Entonces, esta área frontal más el núcleo del placer, que están conectados, son áreas que no está habiendo una buena comunicación a nivel químico, digamos, y por eso no nos está funcionando adecuadamente. Entonces, como yo necesito más químico, necesito conductas, o sea, que me hagan sentir esa dopamina en mi cerebro. Entonces busco cosas más de riesgo. Tengo propensión a buscar cosas más de riesgo, porque en el TDA esa es una de las fallas que hay en el cerebro. Entonces,
Si no son conductas de riesgo por ejemplo, de correr coches más rápido, de meterme, de que me gusta tirarme del bungee o cosas así como extremas, también puede ser las drogas, porque me dan esa sensación como de calma en esas áreas de placer. O sea, el químico que sustraes de ahí es el que te está faltando, ¿no? Es el que te está faltando. Entonces, por eso es bien importante sí detectarlo y tratarlo a tiempo. Muchas veces hay familias que se asustan con el medicamento. No todas las personas que tienen trastorno por déficit de atención tienen que tomar medicamento, ¿no? Pero si es el caso en que se necesita, es más preventivo que adictivo, porque tienen mucho miedo a que se vuelvan adictos los niños o los adolescentes con este tipo de tratamientos, pero muchas veces estamos previniendo que no busquen esa sustancia en otra circunstancia, ya sea, te digo, en conductas de riesgo o en adicciones. Una pregunta, doctora. El tema, por ejemplo, de gente, tuvimos un caso, y de hecho quiero decir con todo mi cariño, que muchos de los temas que invito yo aquí es porque en el taller tuve gente con diferentes situaciones, sintomatologías, entonces invitarlos a ustedes es para aclararles a ellos. Y esta persona es una persona que decía, tengo TDAH, la estoy pasando mal, mi matrimonio se está quebrando, etc. O sea, para que tengas ese diagnóstico, debieron de haberte hecho ¿qué? Para que tengas o te debieron de haber diagnosticado más joven, pero si eres un adulto todavía, es momento de hacerlo y es lo que te decía, es hacer un buen diagnóstico de la mano de un especialista en neuropsicología y también de la mano de un neurólogo o un psiquiatra. Los psiquiatras de adultos se dedican más al trastorno por déficit de atención. Cuando son chiquitos, el neurólogo le entra más, el neurólogo pediatra, pero cuando son adultos, el psiquiatra, y hacerlo de la mano. O sea, yo siempre les recomiendo que no solamente vayan a un área, sino que lo hagan de manera multidisciplinar para tener todas esas visiones en donde digamos, ok, no es nada más que estoy presentando los síntomas, sino que neuropsicológicamente no es que no pueda no es que no quiera poner atención, es que verdaderamente no puedo. O no es que no quiera controlarme, es que verdaderamente no puedo. Y entonces, de esa forma, teniendo ese diagnóstico, puedo hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Una es el medicamento, no siempre es en todos los casos, pero la otra es terapia cognitivo-conductual, es apoyo, o sea, es apoyo terapéutico, y dependiendo también del caso, si la familia, como decíamos, está inmersa, pues también hay que ayudarlos con apoyo familiar para entender. En el caso, por ejemplo, que mencionas de pareja, es importantísimo que tengan terapia de pareja. ¿Por qué? Porque la pareja de un TDA le es muy complicado entender que hay veces que él no lo está haciendo porque no quiere, sino de verdad que no está pudiendo. No es que no quiera ponerte atención, no es que sea indiferente contigo, es que hay veces que sí, no puede, está en otro planeta y para priorizar a él le cuesta mucho trabajo, o le cuesta mucho trabajo ordenar y medir el tiempo. Entonces no es que llegue tarde porque no le importes, sino esa falta de planeación y funciones ejecutivas le está fallando. Entonces no es falta de interés. Entonces sí tienen que tomar también pues terapia de pareja o terapia de familia en el caso de niños y adolescentes para poder ir entendiendo esto y llevándolo juntos. ¿Qué no sabemos o qué nos podrías decir? Ahorita dijiste algo muy interesante. Ellos quieren, pero no pueden. ¿Qué no sabemos que ahorita pudieras explicar de esas personas? O sea, ¿en qué momento entendemos? Porque algo muy importante, en la entrevista pasada buscamos y Bill Gates era TDAH, sí. Steve Jobs era TDAH, William Smith era TDAH. O sea, aquí lo interesante es que a lo mejor pensamos que es gente que no va a poder triunfar y resulta que es todo lo contrario, es entenderles el modo. ¿Qué no sabemos o qué puntos importantes pudiéramos tener? Sí, mira, a mí se me hace súper interesante, a mí me apasiona este tema porque yo creo que lejos de ser una problemática y verlo como tienes TDA y entonces ya no vas a triunfar, las mentes de TDA son mentes brillantes si sabemos sacar su potencial. ¿Por qué? Porque tienen toda esta parte de creatividad mucho más desarrollada de lo normal, o la mayoría de. ¿Por qué? Porque si mi circuito atencional y mi circuito de funciones ejecutivas a veces no está igual de maduro que los demás, yo tengo que compensar en mi cerebro con otra cosa. Y muchas veces el cerebro con lo que compensa es con esta parte creativa. Ahora,
¿Cómo lo vemos así en un adulto, no? Algo que podemos ver es que sí les cuesta trabajo lo tradicional, o sea, tengo que terminar este trabajo de esta manera. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan con mucha emoción las cosas, son gente como muy apasionada, muy intensa, y entonces empiezan las cosas con mucha emoción y de pronto algo pasa que unos días después, unas semanas después, unos meses después, abandonan y se van a otro proyecto. ¿Por qué abandonan? Porque esta sensación, o sea, esta cuestión de falla de control y de impulsos y de perseverancia, digamos, ellos siempre están buscando esta sensación novedosa. Si no la tengo, ya no me motivo. ¿Una adrenalina? Exacto. Y entonces, si no estoy motivado, no puedo como esperar, no puedo esperar a tener un poquito de fracaso para la consecuencia positiva o la recompensa positiva a largo plazo. De hecho, tienen una falla muy especial que se llama no pueden esperar las recompensas a largo plazo y prefieren las recompensas a corto plazo. Esto es interesantísimo. Sí. O sea, es darle la galletita, la estrellita, luego. Exacto. Entonces, ¿qué pasa también en las parejas? Que cuando se sienten muy enamorados, y porque a todo mundo nos encanta ese momento de estar súper enamorados y esa fase del enamoramiento porque nos genera mucha dopamina, adrenalina, muchas sustancias químicas en el cerebro que justamente van a ser liberadas en esa área que te digo que está implicada en el TDA, que es el núcleo accumbens, es un nuclito que es de placer, ¿no? Entonces, están en su momento de placer, pero cuando pasa esa fase del enamoramiento que ya no están sintiendo lo mismo, se aburren fácilmente y no tienen esa como capacidad de decir, bueno, voy esperando la próxima fase. Entonces, también suelen cambiar de parejas constantemente. O sea, puede ser ¿no me dijiste que me quieres? Pues puede ser. O sea, si no le dices te quiero, te amo o algo, ¿pueden sentir que no están recibiendo el reconocimiento? Puede ser, pero lo más es más bien cómo ellos se sienten con la persona, es la novedad. O sea, si yo ya no siento novedad y siento esta parte placentera, entonces muchas veces abandono. Y lo abandono en el trabajo, abandono. Ahora, ¿qué pasa? Porque hay mentes brillantes y que han sido muy famosos y que han hecho cosas maravillosas. Porque algo que tienen increíble es que si ellos están orientados al reto y son retos grandes, se mantienen motivados y van a buscar la manera creativa de llegar a esos retos. O sea, si es algo siempre que les esté generando. Entonces, si tú te pones a ver todas estas personas que me dices, están en un mundo de crear y de siempre innovar. Entonces, llegan a ser como cosas muy grandes. Ahora, sí también, cuando son tratados, esta parte de postergar el placer y de sí esperar, con los medicamentos o con las terapias lo logran hacer. Entonces, toda esa creatividad inmensa que tienen, logran enfocarla y pueden ir hacia objetivos más claros y hacer cosas que son muy interesantes. ¿Hay algún perfil o alguna habilidad que sea parte de la creatividad? O sea, matemática. No tanto lo matemático, es más el pensamiento creativo, muchas cuestiones de toma de decisión, pero hacia ver varias posibilidades a la vez. Son personas que no se quedan estancadas en una sola cosa, que eso le llamamos flexibilidad cognitiva. Entonces pueden ver otros escenarios por esa misma creatividad. Entonces, al tener esa flexibilidad, pues no se les cierra el mundo. Ahora, no porque no se te cierre el mundo quiere decir que concretes, ¿verdad? Porque lo que les falta es planear, organizar y concretar. Pero tienen esta habilidad de ver más allá. Y lo que te decía de la mayoría, porque cuando se va más hacia el trastorno por déficit de atención de tipo inatento, de mucha inatención, no es lo mismo que esta parte impulsiva, pero cuando son personas que son más del tipo impulsivo, son personas que vemos que viven la vida intensamente, o sea, todas las emociones las sienten al mil, que sienten la felicidad y la sienten al máximo, ¿no? Sienten la tristeza, sienten todas las emociones. Y muchas veces eso lo que nos pasa con los niños es que los papás llegan al consultorio y dicen, es que es muy intenso, y es que sus emociones son demasiado intensas y de pronto la frustración es desbordada. Pero si nosotros los canalizamos bien, pues son personas maravillosas que pueden vivir intensamente los detallitos de la vida, ¿no? Y que obviamente viviendo de esa forma puedes hacer y crear cosas que otros no están viendo. Me decías, tienen sucursal en la Ciudad de México. Sí. Y aquí.
¿A qué perfil vas? O sea, la gente que te está viendo, dime qué necesidades tiene esa gente para acudir con ustedes. Si en algún momento tú ves que tu hijo, ya hablando no nada más de TEA, pero si tú sientes que tu hijo algo está pasando en su vida que no está fluyendo, digamos, o que no está sacando sus capacidades como tú quisieras y lo ves triste, deprimido, ansioso, frustrado, es el momento que puedes acudir con nosotros, porque nosotros a lo que te ayudamos es a entender qué está pasando para que cuando entendamos qué pasa, podamos ayudarlo de la mejor manera con las terapias que tenemos y pues a ustedes como papás también poderlos ayudar en el proceso para sacar, como les decía, las potencialidades de cada niño, de cada adolescente y por supuesto, bueno, si eres adulto también puedes. Dos casos que ubiques, que no tienes que dar nombre, pero 2 casos que ubiques de éxito que digas, llegó de esta forma y... Ok, uno reciente, que yo creo que lo tengo de esta semana, que me dio muchísimo gusto, un chiquito que, bueno, le han hecho estudios por todos lados, que ha ido a muy buenas evaluaciones aquí también en Cancún, y él decía, es que los papás decían, yo no me quejo de su conducta, es un niño que no es impulsivo, pero que le está costando mucho trabajo la escuela. Y sí la saca, pero con mucho esfuerzo. Y el niño lo que estaba pasando es que decía, es que yo por todo lo que me esfuerzo, no puede ser que, no sé, me saque una nota a la mitad con todo el esfuerzo que hago, ¿no? Entonces por el niño llegaron con nosotros diciendo, bueno, hemos hecho todo, pero de todas maneras él se sigue sintiendo que está así. Entonces hicimos un diagnóstico, él tenía trastorno por déficit de atención de tipo inatento, pero también le encontramos que tenía una cuestión de trastorno de coordinación que va más con la parte motora. Eso no se lo habían detectado. Entonces, al tratarlo ahora, está con medicamento y con una serie de terapias motoras y terapia también de neuropsicología. Y ahora, recientemente, en la primera revisión que tuvimos y que también la tuvimos con la escuela, porque vamos a las escuelas, platicamos con ellos para ver cómo van, nos decían, en la escuela que va mucho mejor que el año pasado, pero el niño en sí, él, que eso es lo que más me conmueve, porque es un niño de 10 años, dice, es que hoy ya siento que lo que no podía entender, lo estoy entendiendo. Más claridad. Tengo más claridad y lo que me están explicando en el salón de clases lo estoy captando. Dice, eso no sabes qué tranquilidad me da. O sea, qué tranquilidad, porque no soy bruto, me dice, no soy bruto, era nada más que no lo estaba canalizando, ¿no? Y eso pues da una satisfacción increíble porque el niño además ya le estaba mermando su autoestima. Y entonces el saber que no es que no tenía la capacidad, sino que tenía que canalizarlo y que hoy sí puede, pues eso sube también su autoestima y su seguridad. Entonces ese es uno de los casos que tengo ahora presentes. Y bueno, otros chiquitos que muchas veces también se confunde el trastorno por déficit de atención con otros tipos de trastornos. Por ejemplo, hay veces que nos los han confundido con autismo. Y entonces cuando llegan ahí hacemos el buen diagnóstico y nos damos cuenta que no, que toda esta impulsividad que tienen, niños muy impulsivos, que sí, o sea, se paraban en el salón de clases, pero que sí era muy difícil para las maestras el poder controlar el cuerpo del niño, las sensaciones del niño. Y entonces decían, bueno, puede ser como un trastorno más del neurodesarrollo. Y el cachar que no era eso, que sí es un trastorno por déficit de atención, que ha recibido su medicamento y todo ha fluido, sobre todo la parte del lenguaje, porque son niños, también cuando son muy chiquitos, muchas veces el hecho de esta impulsividad hace que no puedan como estructurar su pensamiento. Entonces tienen problemas de lenguaje y uno piensa, pues a lo mejor está retrasado en esa área. Pero cuando se medican o cuando se empiezan a tratar para el trastorno por déficit de atención, baja esa impulsividad, el lenguaje fluye, se pueden entender mucho mejor. Y hemos tenido muchos de esos casos que hoy en día, pues para los papás, ellos están mucho más tranquilos con el niño, pero el niño está absorbiendo el conocimiento, ¿no? Y eso para nosotros, pues es la verdad, una llenada de corazón, ¿no? Cuando vemos eso. Acabas de decir alguna llenada de corazón. Yo te quiero felicitar y quiero felicitar a Marta también, porque lo que hacen ustedes, yo creo que los padres tenemos un compromiso moral, evidentemente con los hijos, pero también tenemos un compromiso moral con la sociedad en la que los dejamos. Y con todo respeto,
todos los delincuentes, todos los que salen en la nota roja haciendo cosas feas. Yo soy de la idea, en algún momento fueron niños que no tuvieron la adecuada atención, ¿no? O sea, entonces, con todo mi cariño, mi agradecimiento, mis felicitaciones para ustedes. Muchas De verdad, gracias. yo creo que no pierden nada. Está apareciendo en este momento el teléfono de ellos. Manden un WhatsApp, pidan informes. Y lo más importante, que esté en México. Para esa gente que luego se tiene que ir a Europa, Estados Unidos, aquí hay cosas en México que pueden servir. La fluidez con la que has hablado a mí me ha impresionado, porque has dicho muchísima información congruente, coherente y muy clara. No, te agradezco muchísimo. No, yo aparte estoy por abrir agradecido. estos espacios, porque la verdad es que muchas veces la gente no lo sabe. Y también una última cosa que quiero decir de Por los favor. diagnósticos. Fíjate que hay muchas personas, nosotros tenemos la responsabilidad cuando llegan con nosotros de ver más allá. Entonces, todas estas áreas que les digo son muy importantes, pero también tenemos que descartar cosas estructurales. Hay veces que los papás no saben, pero llegan con nosotros a los 8 años y tienen un tema terrible de atención. Entonces, oye, ya fuiste al oculista, trabajamos con optometristas también en colaboración, con personas, con otorrinos para revisar también el área de la audición, porque muchas veces se nos está escapando que viene por ahí y que no es un trastorno psicológico per se o neuropsicológico. Entonces, primero hay que descartar todas esas áreas. Estamos súper abiertas y abiertos en Neuroingenia a trabajar con especialistas y de manera multidisciplinar, porque al final nuestro objetivo pues es el bienestar y el cambiarle la vida a un chico o a un adolescente para que tenga una adultez más plena, ¿no? No, más plena y más sana y aparte con mayor desarrollo. Sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. El tema a mí en lo personal me encantó porque soy testigo de que cuando maldiagnostican a alguien, pues no está sacando lo mejor de su vida. Exacto. ¿No? Bueno, nos vemos en el próximo cafecito. Muchísimas gracias y nuevamente gracias. No, hombre, muchas gracias a ti. Gracias a ti. Nos vemos en el próximo cafecito.